Hola queridos amigos de Juntos en la Experiencia, es un placer darles la bienvenida a este nuevo programa, un programa que nos conecta hoy con la República Argentina para dialogar con nuestra invitada Carla Cacic. Antes de comenzar a hablar con ella, quiero contarles un poco más acerca de quién es nuestra invitada. Si tengo que recurrir al currículum de Carla, bueno, estaría un buen rato hablando, así que voy a hacer una especie de resumen. Puedo mencionar, entre otras cosas, que tiene máster en registros akáshicos y también en registros ancestrales, es reikista, ha estudiado metafísica también, es terapeuta floral, terapeuta transgeneracional y sistémica, y tiene un centro de terapias complementarias en la República Argentina que funciona ya hace más de una década y desde el cual se relaciona también online. Ya vamos a dar todos los datos para que puedan acompañarla, visitar su sitio web, etcétera, durante la entrevista y de esa forma poder conocer un poquito más. Y hoy elegí un tema que realmente me parece todo un desafío y como para escucharlo con muchísima, muchísima atención. Pero yo le voy a dar la bienvenida a Carla. ¿Cómo estás? Bienvenida Juntos en la Experiencia. Hola Ale, muchísimas gracias, un placer estar aquí contigo. Bueno, lo mismo digo, gracias por aceptar la invitación. Y has propuesto un tema que me parece súper interesante ya de por sí, desde el nombre, y que a mí me ha despertado un montón de preguntas que te voy a ir formulando a lo largo de la entrevista. Así que ya prepárate porque tengo un montón de interrogantes. Vamos a hablar de los registros ancestrales, ¿verdad? Sí, señora, vamos a hablar de registros ancestrales. Bueno, ¿qué son los registros ancestrales? ¿Qué son? Bien, los registros ancestrales son el registro de toda la información que está en el inconsciente colectivo de mi sistema familiar desde los orígenes hasta hoy. Entonces, toda esta información, ¿sí?, se va depositando en nuestro campo morfogenético, como para hacerlo más fácil, imaginen un inconsciente colectivo familiar, ¿no?, del cual yo soy parte. Como parte, tengo la capacidad de modificar esa información dentro del sistema, ¿sí?, familiar, y a su vez toda la información, el legado de mis ancestros, puede modificarme a mí, ¿sí? Entonces es un gran conjunto de información, ¿sí?, que está en nuestro inconsciente, del cual yo como parte tengo el poder de modificar, pero a su vez soy modificado, ¿sí?, por toda esta información que viene heredada de mi árbol genealógico. Y esa información está ahí con un sentido, ¿sí?, con heredar experiencias para que yo sobreviva. El tema es que muchas veces esta información contiene entendimientos de otros tiempos, de otros espacios, recursos que les hubieran sido útiles a mis ancestros, pero que a mí, en mi presente, pueden bloquearme o trabarme. Por eso es súper importante saber que podemos acceder a estas informaciones en nuestros inconscientes, que, insisto, tienen un sentido, pero que muchas veces pueden entorpecer el fluir de mi vida en este momento. Entonces, los registros son la técnica que me permite a mí, ¿sí?, ingresar a ese caudal tan valioso de información justamente para modificarlo, ¿sí?, y que yo pueda tener la vida que deseo tener. Carla, ¿qué diferencia hay entre los registros ancestrales y los registros akáshicos? Y a mí me encanta siempre hacer las preguntas desde el nivel más básico, porque me encanta que este canal sea integrativo para gente que tal vez es la primera vez que escucha hablar de esto. Muy bien. La diferencia es que en registros akáshicos nosotros ampliamos, digamos, a todo el bagaje del alma, ¿no? Entonces nosotros, como seres humanos, en nuestro inconsciente tenemos información que viene de vidas pasadas, y para eso es súper válido el registro akáshico. Información que viene desde mi proyecto sentido, ¿sí?, que mamá, cuando yo estoy en su panza, va a traspasar, ¿sí?, toda la información de lo que ella sintió, eso es el proyecto sentido, y de todo lo que es heredado de mis ancestros, y para eso sirven los ancestrales. Y también los seres humanos tenemos, por supuesto, toda la recopilación de lo que sucedió desde mi infancia hasta hoy. Entonces, akáshicos nos sirve de un modo más álmico, metafísico, integrando otros tiempos y otros espacios del bagaje de mi alma, y ancestrales nos permite acceder a la información que viene del árbol y que le hemos perdido el rastro, porque nosotros no recordamos demasiado más, con suerte, que de nuestros bisabuelos. Sí,
Claro, lo que se llama también la transferencia oral, ¿no? Esas historias que nos van contando, narrando de generaciones para atrás, si es que por ahí los abuelos o bisabuelos partieron cuando éramos muy chiquitos, y que siempre forman parte del entramado de la transmisión oral, que uno puede llegar a enterarse de un montón de cosas. Me pasa a mí personalmente, pero para atrás no tengo noción exacta de qué fue lo que ocurrió, como que se perdió allí en el tiempo. Claro, y es muy importante en esto de la transmisión oral reconocer, por supuesto, que la transmisión oral está viciada por la percepción. Esta abuelita que me cuenta una historia, me la cuenta desde su vivencia. Entonces, en el registro ancestral la información es mucho más objetiva, porque trabajamos sobre secretos, sobre exclusiones, sobre olvidos, que nosotros sabemos desde el paradigma sistémico que todo aquello que nosotros no miramos, ¿no? Desde una mirada hellingeriana, no hacemos lugar, tiende a repetirse a futuro. Entonces, justamente esto permite develar todo aquello que por dolor o por supervivencia nuestros ancestros han omitido o no han podido contarnos. Claro. A ver, voy yo a pedir que me abran los registros ancestrales. ¿Cómo es el método? ¿Hay que estar en forma presencial? ¿Hay que, no sé, enviar algo previamente por correo para que sepas? O sea, ¿cómo es la metodología? Bueno, yo siempre pido no saber absolutamente nada del consultante. ¿Sí? Es un modo en el que utilizo tanto para akáshicos como para ancestrales. Me parece que eso nos da la libertad a mí de trabajar más tranquila y a la persona de recibir el mensaje con su corazón y con su mente abierta, porque no estamos pensando si me investigó de dónde viene el apellido. O sea, tienen que venir simplemente con su corazón y su cabeza abierta a recibir este caudal de información. Es un método de canalización, ¿no? Entonces yo recibo la información a través de una pequeña meditación, se puede hacer a distancia y solo lo que solicitamos en el momento de la consulta es el nombre completo y la fecha de nacimiento. Con eso basta. Bien. Y en tu experiencia, durante todo este tiempo que has trabajado con este tema, obviamente que sin entrar en casos particulares, ni con nombre ni con nada, ¿no? Pero para hacernos una idea de cosas que hayas podido sacar a la luz, develar de esas historias y que realmente hayan incidido y mucho en el presente de las personas. ¿Cómo te ha impactado a vos? Sí, por supuesto. Bueno, hay muchas historias. He atendido más de 3.500 personas en estos años y uno no deja de sorprenderse, ¿no? De cómo realmente esta información que está en el inconsciente puede bloquearnos. Entonces me ha pasado un caso. Nosotros tenemos que entender que nuestro inconsciente vela por nuestra supervivencia, ¿no? Y el árbol genealógico repite lo que entiende que es exitoso y a mí me dio, o sea, el éxito para el árbol genealógico es dar más vida, ¿no? Entonces se amplía. Y el fracaso es una muerte, ¿no? Entonces ha pasado, por ejemplo, de personas que sus ancestras han muerto en el parto y a posterior, ¿sí? Hay mujeres que no logran quedar embarazadas porque hay un entendimiento de que el parto puede llegar a la muerte, ¿no? Y al salir a la luz, esta información, esto se revierte. O gente que me ha pasado hace poco con una consultante que ella no sabía, pero tenía ancestros que habían estado en Turquía. Y fue sorprendente y revelador para ambos porque en el mensaje les decían que ella tenía muchas dificultades en establecer un comercio propio y exitoso porque había habido una estafa, ¿sí?, por parte de estos ancestros en Turquía. La señora se puso blanca y me dijo, vos sabés que mi hermano ha tenido una fábrica de telas, ¿no?, que es algo muy de Turquía, y le dicen que negocia como un turco. O sea, cosas que la realidad nos estaba dando indicios y nosotros no teníamos cómo saberlo. Entonces digo, esta información cuando sale a la luz permite otro entendimiento, porque lo que nosotros tenemos que entender es que esta información está puesta en mi inconsciente al servicio de mi supervivencia. Entonces la toma de conciencia de que para mí esto no es peligroso o que yo ya no tengo que estar al servicio de compensar, por ejemplo, estafas de gente, ¿no?, de mi propia familia que estuvo antes, hace que nosotros tengamos la famosa bendición del sistema familiar para lograr lo que necesitamos, ¿sí? Así hay un montón de casos. El otro día atendí a una chica de Estados Unidos y allá se hace un estudio a través de la saliva que detecta el porcentaje
de dónde vienen nuestros ancestros, ¿no? Entonces ella se había hecho este estudio en 2017 y dice que nunca había entendido que le decían que evidentemente una parte de su composición genética venía del judaísmo, una cosa así. Y resulta que me manda el estudio y el registro que hicimos en enero, y todo lo que decía el registro era compatible con lo que ella tenía en ese estudio previo y no entendía, no sabía qué parte de sus ancestros, por ejemplo, también le decían en qué continente había estado. Entonces, han pasado cosas muy reveladoras y muy sanadoras, por sobre todo. Es realmente impactante. Yo te escucho y me imagino ponerme en la piel de esas personas que reciben esa información y cómo esa información impacta en su presente, ¿no? ¿Esto se lleva adelante en una sola sesión o hay que hacer un trabajo en el tiempo, prolongado en el tiempo? No, tanto registros akáshicos como ancestrales comparten una información que es que nosotros vamos a recibir la información que precisamos en este momento para accionar un cambio. Entonces, muchas veces con una sesión ya está. Y realmente es tan profunda la información que desciende por cualquiera de los dos métodos que con una vez ya está. Y si el alma, ¿no?, o la persona siente el llamado a hacer una nueva consulta, es mejor esperar unos meses porque realmente es un gran movimiento que se produce al reordenarse esa información. Entonces nosotros tenemos que tomarnos ese tiempo, ¿no?, de que estas piecitas internas vuelvan a acomodarse y ver en mi vida los resultados de todo esto, que realmente son maravillosos. Y es un proceso, ¿no? Pensemos que nuestro sistema biológico necesita para una nueva red neuronal 40 días. Entonces, esto que yo escucho hoy en la sesión empieza a sanarme inmediatamente, pero mi cerebro tarda 40 días en hacer nuevas sinapsis, ¿sí?, y engramas neuronales para trabajar con esa información. Entonces, es un proceso de sanación. Claro, bueno, justamente ahí va mi próxima pregunta respecto a qué hace uno cuando tiene esa información en su poder, ¿no? Eso va abriendo nuevas puertas, va abriendo nuevos caminos. Claro, siempre depende de la voluntad que uno tenga de operar un cambio o de cerrar esas cuestiones que vienen de antes, pero me imagino que ya desde el momento en que la persona da el paso de ir hacia la apertura de estos registros ancestrales, ya hay el primer paso que es el más importante, que es el tomar la decisión de ir, ¿no? Por supuesto, es excelente la pregunta y siempre digo que en el formato de mis consultas, de las distintas cosas que hago, para mí es importante que la consulta tenga 3 ingredientes: información, energía y ejercicios. Ese es el modo en el que yo elijo trabajar, ¿no? Y siempre comparo estas experiencias con ir al doctor. Cuando yo voy al médico clínico y le llevo mis estudios, mis análisis clínicos, por ejemplo, de sangre, pasa una información el doctor de mi inconsciente al consciente. Me da un diagnóstico, por ejemplo, tiene colesterol, pero con eso el doctor no me sanó. Simplemente me dio información. Queda en mí que yo haga el tratamiento que el doctor me sugiere para ver los cambios en mi realidad. Y por supuesto se respeta siempre el libre albedrío de la persona, ¿no? Entonces tal vez el doctor me diga, bueno, tenés que caminar 1 hora por día. Y uno dice, la verdad, no tengo ganas de caminar esa hora por día. Perfecto, no va a pasar nada, uno va a continuar con su colesterol. Pero si yo amplío el campo de mis oportunidades y puedo tomar esto que el doctor, mis guías espirituales o mis propios ancestros me sugieren, hay un antes y un después en mi vida, por supuesto, siempre depende de mí. Entonces la tercera patita, que es la energía, después de tanto de registros ancestrales como akáshicos, se produce una sanación energética. O sea, nosotros recibimos energía durante los 21 días posteriores. Es como tener un poquito más de nafta en el auto. Entonces yo tengo claro lo que sucede y de dónde viene. Tengo claro qué ejercicios tengo que hacer. Por supuesto son ejercicios de metafísica, porque el inconsciente se reprograma por hipnosis o repetición. Entonces sugiero a las personas algunas repeticiones para que justamente su inconsciente se vaya reprogramando y vaya desasociando estos enlaces que hemos descubierto, como por ejemplo que el parto me puede llevar a la muerte, para implantar, ¿sí?, nuevos enlaces que digan, no, el parto a mí me puede dar una gran alegría, una gran felicidad, plenitud y más vida a este árbol, ¿sí? Y además tenemos más nafta en el auto, o sea, tenemos el componente energético que nos va a permitir hacer los ejercicios. Entonces, si nosotros logramos, ¿sí?, tomar esta información a modo de diagnóstico, hacer las repeticiones, ¿sí?, y utilizar esa energía que nos brinda tanto el sistema familiar como nuestros guías o maestros espirituales,
realmente hay un antes y un después en la vida de la persona de haber transitado esta experiencia. ¿Y eso es por mí? No. Eso es por la persona, ¿sí? Que ha decidido firmemente generar un cambio en su vida. Claro, es quien toma la decisión, ¿no? Como siempre, somos una sucesión de toma de decisiones, ¿no? Todo el tiempo estamos tomando decisiones en nuestra vida que nos llevan para un lado o para el otro. En tu caso, por ejemplo, ¿cómo ha sido tu relacionamiento a nivel personal con este tema? Y van dos preguntas en una. Sí. ¿Vos podés a vos misma hacerte registros akáshicos o registros ancestrales, o el profesional que se dedica a esto tiene que ir con otro profesional? No sé cómo funciona en ese caso. Bueno, como poder se puede, pero todos tenemos el mismo problema de la mente, ¿no? O sea, cuando yo inicio y doy los cursos de formación, la mayor duda que compartimos todos los lectores es, ¿esta información que yo recibo, de dónde viene? ¿Son realmente mis ancestros, mis guías espirituales, o es lo que mi mente egoica quiere que yo escuche? Entonces te voy a ser muy honesta, cuando yo tengo alguna problemática que resolver, acudo a otro profesional, pero antes abro mis registros, porque después termino comprobando que lo que me dijo ese otro profesional es exactamente lo que yo había escuchado antes. Pero digo, no perder ese punto de equilibrio me parece fundamental. Todos los que trabajamos con personas tenemos nuestros espacios terapéuticos, en mi caso, de una vez por semana, una vez cada 15 días. Yo siempre sostengo que no conozco ningún cirujano que se opere a sí mismo. Entonces uno puede estar al servicio solo por un momento de ayudar a alguien, ¿no? En la transmisión de este mensaje, pero también tenemos que tener la humildad de saber que cuando yo necesito algo, tengo que poder pedir ayuda, tengo que poder tomarla, ¿sí? Entonces me parece que todos los que trabajamos con gente también tenemos que estar permanentemente en algún proceso de acompañamiento. ¿Cómo llegó todo esto a tu vida en particular? ¿Qué fue dónde se inició la llama? ¿En qué momento de tu vida se inició la llama de volcarte hacia este camino de autoconocimiento, me imagino en un principio, y después de poder compartirlo con otras personas? Qué buena pregunta. Siempre lo cuento porque para mí, si yo tendría que definir qué es un problema, diría que un problema es un expansor de la conciencia. Entonces, me he generado muchísimos expansores de conciencia hace unos 11, 12 años atrás, y en momentos en donde realmente sentía que no daba más, tenía 3 trabajos, estaba muy cansada, y una chica me dijo, vos tendrías que conocer a mi hermana, que hace registros akáshicos. Yo en ese momento, Alejandra, te juro, la miré y dije, a mí lo único que me falta es conocer a tu hermana, ¿no? Bueno, nada, pasó, yo la despedí a la chica, no le tomé el teléfono, por supuesto, nada. Y mi mamá, en menos de una semana, recolecta de un comercio un folleto, un volante, de la hermana de esta chica. Entonces, cuando yo llego a mi casa y veo este folleto, muy enojada, le digo a mi mamá, ay, claro, la chica vino y seguro que tiró esto por debajo de la puerta, y me dijo, no, yo lo tomé de otro lado. Y fue la primera vez que sentí en esto de, bueno, esto es una señal, ¿no? Porque hace 11, 12 años atrás registros akáshicos era hasta rara la palabra. Yo digo, ¿esto qué será? No tenía idea qué era. Mi mamá fue a atenderse y al otro día fui yo, entonces yo no le creí nada a la lectora porque digo, mi mamá le contó todo lo que nos pasó a nosotros. Yo vengo de que asesinen a mi papá en un asalto a mis 11 años, entonces en esa búsqueda de poder sanar esa herida tan profunda, empieza como mi raíz, ¿no? Del despertar espiritual. Por eso digo, como el problema muchas veces nos lleva a ir sanándonos de a poquito solos. Así que siempre digo que las mejores cosas de la vida nos encuentran, no las buscamos, y a mí los registros me encontraron. Luego de estudiar muchísimas más cosas y de interesarme mucho por la mirada hellingeriana, el paradigma sistémico, la mirada del árbol genealógico, finalmente registros ancestrales, es el propio método que canalicé, que se fue dando solo, que lo fui probando a lo largo de los años y que, bueno, también me ha reportado grandes alegrías. Pero la verdad es que se fue dando. En tu centro espacio del alma, ¿vos podés decir que encontraste tu propósito al estar trabajando con todo esto? Yo creo que sí, y tardé muchos años en darme cuenta, ¿no? Muchos años, yo hace solo 3 años que vivo exclusivamente de esto, siempre trabajé en distintos ámbitos, oficinas, liquidé sueldos, y sentía que espacio del alma, que trabajé muchos años sin nombre también, ¿no? Hay una chica en Caseros que hace algo interesante, ¿no? Y la gente se iba recomendando. Entonces no le cargué nunca ningún peso.
Era algo que me gustaba, que me conectaba conmigo, que me hacía bien, que cuando uno empieza a explorar eso, después es como que empieza a quemar y uno tiene la necesidad de compartirlo y también se fue dando solo, ¿no? El universo fue acomodando cada eslabón de la escalera y, y bueno, hasta incluso el alquiler del local llegó, o sea, se iba dando todo, ¿no? Y muchas veces también yo me resistía, ¿no? Fue todo un proceso también hacerme cargo. Yo estaba en la universidad, estudiaba comercio exterior, administración de empresas, ¿no? Y fue todo como un proceso interno también súper interesante y externo, poder hacerme cargo de esto que me empezaba a pasar. Te escuchaba y eso me ha pasado a mí misma y con gente del entorno cuando uno comienza a observar y se da cuenta como que el universo te va dando pequeños empujoncitos para un lugar, ¿no? Y a veces uno mismo se resiste, porque tal vez no es el mandato social o familiar directo dedicarme a esto, sino que iría por otro lado, o mi entorno que no sea familiar, pero mis amigos, mis amigas están como en otra onda. Y sin embargo, es como que de a poquito te van llevando hasta que en un momento es como que abrís los ojos y decís, ah, sí, era por acá, ¿no? Tal cual, además fueron procesos, bueno, primero que trabajé 5 años sin nombre, incluso el local lo abrí y no tenía nombre. Después también fue todo otro proceso poder ponerle mi nombre, Carla Cacic de Espacio del Alma, y poder diferenciarlo del espacio físico, ¿no? Fue un proceso de muchísima terapia, de poder hacerme cargo, y bueno, nada, y fue genial cuando lo logré también, ¿no? Claro. Sí, esos son pasos que uno va dando, ¿no? Sí, y Estas lo que pequeñas costó. batallitas internas. Claro, sucede también, bueno, este espacio de Juntos en la Experiencia también, Juntos en la Experiencia con Ale o Alejandra Labraga. Y uno a veces dice, ay, pero me da cosa, porque ¿qué van a decir? Que pongo mi nombre, ¿no? Cuando lo importante es el proyecto en sí. Pero en definitiva, el proyecto sale de este ser que lleva como nombre en esta vida Alejandra Labraga, que es la marca personal con la que me conocen desde hace unos cuantos años. Entonces, también tenemos que ir derribando esas propias barreras que nos ponemos a veces del mal llamado ego, ¿no? Que sí, somos un ego también, y en este caso tenemos un nombre y un apellido que nos identifica. Sí, hacerse cargo, ¿no? De esto que me pasa. Digo, bueno, si soy buena conduciendo, si de repente soy buena haciendo registros, ¿no? O sea, el alma es un pedacito de Dios, ¿no? Como tal, cada uno de nosotros tenemos un don en los que somos muy buenos en algo, ¿no? Y, viste, a mí me gusta ver Hellinger cuando dice, no es casual que haya tantos compositores en el mundo y no se haya repetido ninguna melodía y todas sean bellas a su forma. Entonces creo que todos tenemos realmente algo que nos identifica, que el mundo está esperando ese algo, y es todo un proceso hacerme cargo de que, bueno, lo que mi alma baila y es feliz haciendo es esto. Y puedo sostenerlo y puedo decir al mundo, sí, me hago cargo, soy buena conduciendo, o soy buena abriendo registros, y a lo mejor en otras cosas de la vida no. Y está bueno hacerme cargo también de mi sombra, ¿no? De que a veces no puedo con todo. Claro, totalmente de acuerdo, me parece fantástico cuando uno comienza a reconocer esas cuestiones, porque a veces nos creemos que somos la superwoman y no, la Mujer Maravilla existe en Hollywood, en una película o en un dibujito animado, pero todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras y cuanto más uno aprende a reconocer esas cuestiones es como que va dando pasitos, ¿no? Va evolucionando realmente. ¿Sabes qué siento, Ale? Que tenemos que hacer una espiritualidad más real, ¿no? Yo siempre digo metafísica de bolsillo, ¿no? O sea, para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. O sea, meditar se medita en el subte en la hora pico. En la ciudad con a veces los ruidos ensordecedores, porque digo, esta espiritualidad que a veces se pregona dentro de un ashram, alejados y todos vestidos de blanco, a veces esto nos frustra porque yo creo que la diferencia entre el conocimiento, que es todo aquello que yo leo y tomo en mis cursos, solo se transforma en sabiduría cuando yo lo puedo aplicar en el diario de mi vida, cuando yo voy al banco y tengo 200 personas delante en un momento de pandemia. O sea, este es un momento para decir qué de todo aquello que yo leí y aprendí realmente puedo utilizar en mi vida. Y eso nos exige mirar nuestra sombra, mirar nuestros no puedo, porque es ahí donde tengo que trabajar. Entonces, cada vez que, no sé, yo doy un taller, un curso, una meditación, lo que sea, invito a que hagamos algo, a veces entre el lavado de platos, el llevar a los niños al colegio.
pero digo, Claro. hagamos nuestra sesión de decretos en ese momento, ¿no? Sí. Me parece que no podemos seguir profesando la hipocresía, ¿no? De la vara tan alta, porque eso nos frustra y nos aleja de nosotros mismos, ¿no? Volver a sentir pequeñas cositas en la vida cotidiana que nos permitan generar el cambio. Me parece que ahí está la diferencia y la clave, ¿no? Coincido en 100%. Un querido amigo que se dedica al mindfulness aquí en Uruguay hace un tiempo me decía, yo medito en la fila del supermercado cuando estoy esperando para pagar. Y me acuerdo que Claro, éramos unos cuantos y así lo miraron como diciendo, ¿qué está diciendo, por favor? Y le digo, adhiero. claro, y ahora vos me decías esto, ¿no? Y después uno se da cuenta, a mí me pasó hace muchos años cuando comencé a practicar yoga, que me fueron introduciendo con el tema de la respiración profunda y me fui dando cuenta de los efectos que causaba en mí, ¿no? Súper beneficiosos, por supuesto. Sí. Y tiempo después me encontré en una situación en la que tuve un disparo de estrés por algo, un susto, ¿no? Y decir, respirá para volver al eje. Y ahí me acordé de mi profesora y ahí es cuando sucede lo que vos decís, el paso del conocimiento a la sabiduría, al poder incorporar en una situación común algo que aprendiste en aquel momento y que lo tenías en la cajita de herramientas, ¿no? Ese paso es fantástico. Claro, y digo, y el tratar de ser coherentes, ¿no? O sea, cuando nosotros intentamos tomar estas herramientas para sanar nuestra alma, nuestra mente, ¿de qué me sirve tal vez meditar 4 horas por día si yo no soy solidaria con el vecino? ¿No? Si no saludo cuando llego a una fiesta, si me creo algo que no soy. Entonces digo, me parece que tenemos que llevar con nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, lo que sentimos, una coherencia. Tenemos que ser coherentes, ¿no? Digo, sí, genial, yo medito, creo en esto, en lo otro, pero también mis actos lo reflejan. Y cuando no puedo, también me hago cargo de que no puedo y sigo trabajando, no hay ningún problema, ¿no? También poder entender cuánto de esto nos viene heredado del sistema, ¿no? Y realmente nuestra programación inconsciente es tan fuerte, Ale, tan fuerte, que tenemos tantos programas, ¿no? En la compu de la cabeza, que hacen que nuestras vidas vayan para un lado y para el otro. Y me gustaría contarles algo de cómo podemos encontrar estos patrones, porque la gente a veces dice, bueno, pero yo no repetí exactamente la historia de mi abuelita, ¿no? Los programas que están heredados del sistema familiar se dan de 4 formas, ¿no? Nosotros podemos repetir linealmente la historia de la abuela, entonces vemos estas familias que son todos abogados o todos médicos o todos escribanos. Podemos repetir en oposición, ¿no? Como yo decía en el parto, bueno, como una bisabuela ha muerto ahogada, yo repito en oposición, buscando la solución sistémica, entonces no quedo embarazada. Puedo repetir por interpretación. Bueno, yo tengo todas generaciones de personas que se quedaron con ganas de ser bailarina. Entonces yo voy a ser bailarina interpretando que a mi abuela le hubiera gustado que yo sea bailarina. O también la cuarta repetición es por compensación. Por ejemplo, hemos visto casos de familias de todos estafadores que viene alguien que es estafado permanentemente, está al servicio de compensar aquello que el sistema se quedó de más, ¿sí? Ahora lo devuelve a través de otro miembro. Entonces, esto está implícito en un montón de realidades nuestras que, por supuesto, solitos muchas veces no las vemos, y no las vemos porque no las conocemos, no las recordamos o duele mucho. Claro, me encantó esto y menos mal que lo trajiste a colación antes de terminar la charla, más que entrevista, la charla, la conversación, porque de eso se trataba, de conocer un poco más de este tema. Creo que como disparador para averiguar, para informarnos, la idea de Juntos en la Experiencia justamente es poder hacer llegar información para que a uno les resonará más, a otros menos, depende de su momento en esta vida, pero la idea es poder traer la información de una forma que sea accesible, ¿no? Sin hablar en un lenguaje, como vos bien decías, para el día a día, como debe ser, para igualarnos todos y poder acceder a ese conocimiento. Así que yo espero que podamos dialogar en el futuro nuevamente, me encantaría, porque además te noto una persona muy, muy profunda y muy preparada en un montón de temas, así que es un verdadero placer, súper agradable la conversación contigo, Carla. Muchísimas gracias por abrirme las puertas, por hacerme llegar esta propuesta. Realmente la pasé muy bien. Me encanta tu energía. Muchísimas gracias y por supuesto cuando quieras nos volvemos a encontrar.
Muy bien, será hasta la próxima entonces, Carla Cacic. Muchísimas gracias. A ti. Bueno, nosotros seguimos ya en el final de este encuentro de hoy de Juntos en la Experiencia, hablando de registros ancestrales. ¿Es la primera vez que escuchabas este término? Bueno, ya espero que con esta conversación con Carla te haya sido útil para conocer más acerca de esto, poder indagar, poder seguir sumando valor a nuestras vidas. Muchísimas gracias por estar allí. Será hasta la próxima. Seguimos juntos en la experiencia. Gracias.